Adelante, muchísimas gracias por estar aquí y gracias. todo tuyo. Bueno, como ya ha dicho Laura, yo vengo de Calify. Os vengo a contar cómo hemos migrado a un billón americano, ¿vale? Un poquito menos al final que el billón europeo, bueno, un poquito menos. Cómo hemos migrado a un billón de objetos sin downtime, usando Elixir. Bueno. Primero os cuento un poco sobre mí. Soy Bernardo Martínez. También soy mexicano, como Anayeli. Llevo desde hace 4 años trabajando en Cabify. En general he trabajado como backend desde México. También estuve trabajando en Portugal y bueno, ahora llevo 4 años en Madrid trabajando como backend engineer en Cabify, donde principalmente he trabajado con Elixir. De hecho, yo no conocía Elixir hasta que llegué a Cabify y ahí lo aprendí y ahí me ha encantado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos mis puntos de contacto. Y, bueno, pues, para quien no conozca Cabify, que yo creo que ahora que ha llegado a Coruña ya todo el mundo sabe de qué va, pero nosotros estamos en el negocio de mover a la gente de punto A a punto B, intentando hacerlo de la manera más eficiente y sustentable posible. Entonces, puede ser con un coche, que es la mayoría de los viajes que tenemos, pero también puede ser con un patinete, con bicicletas. También tenemos algunas partnerships con algunos proveedores como Weaver, que es como Car2Go o este tipo de negocios de car sharing, donde tú puedes pedir desde la app de Cabify un Weaver también, y desde la app de Weaver puedes pedir un Cabify. Y principalmente transportábamos personas, ahí habría que tacharle, pero ahora también, bueno, agregarle, también transportamos a partir de la pandemia paquetes, ¿vale? O sea que también estamos ahora en el tema de delivery, de llevar un paquete del punto A al punto B. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues es algo muy complejo en general. Tenemos este es un mapa de una imagen que me parece que tiene un poquito, o sea, no es tan reciente, seguramente serán más microservicios ahora. Tenemos alrededor, yo diría que de un par de centenas de microservicios, donde principalmente tenemos como lenguajes Elixir, Go y Ruby, que Ruby al final es uno de nuestros principales monolitos, que es el grande que está ahí. Entonces, pues el nuestro está, como pueden ver, es un poco variado. Al final no es todo Elixir, es un poco de Ruby, bastante de Elixir y bastante también de Go. Habrá alguna cosilla por ahí adicional, pero en general hacemos estos 3 lenguajes. Y vale, yo como comentaba Laura, yo no soy particular del equipo de pricing, que fue quien desarrolló todo este tema de migrar un billón de objetos, pero bueno, tanto en mi equipo como en el equipo de pricing lo que usan principalmente es Elixir. La mayoría de los servicios que tiene el equipo están hechos en Elixir. Y la verdad es que funciona bastante bien para el tema de la escalabilidad. El equipo de pricing de lo que se encarga es de, cuando tú abres la app de Cabify y quieres pedir un coche para que te lleve a la casa de tu compi o lo que sea, al final lo que se hace es una estimación para saber, de acuerdo a las condiciones actuales, cuánto te va a costar el precio, ¿vale? Entonces puede ser también, al final hay más estimaciones que viajes. Entonces estos servicios de pricing al final reciben más requests que las propias requests para crear viajes, porque al final un usuario puede pedir diferentes estimaciones antes de
de realmente decidir viajar. Entonces, este sistema además tiene que responder bastante rápido, pero además considera muchas variables, pues es bastante complejo porque, claro, considera mogollón de variables que pueden ser, o sea, el tiempo, el lugar, la alta demanda, si pasa por alguna autopista, el usuario que nivel tiene, tal vez es un usuario corporativo, pues tenga una tasa diferente a la de un usuario privado. Entonces, es bastante complejo, pero pues tiene que responder rápido. Y en este servicio es donde tenemos dos modelos principales, que uno es el modelo, este es un poco una simplificación, ¿vale? Es un modelo de una estimación que es la previa, que es como, vale, yo quiero viajar de aquí al centro de Coruña, pues, ¿qué productos disponibles hay? Porque tenemos diferentes productos. Ahora, por ejemplo, en Madrid, y me parece que pronto en Coruña, si no es que ya, también tenemos taxi. A pesar de la pelea que hay interminable que hay entre taxi y VTCs, nosotros también tenemos ya que puedes pedir un taxi desde la app de Cabify. Y tienes como también diferentes productos por si quieres llevar a tu hijo pequeño y necesitas una silla. Entonces tenemos como coches que traen sillas o coches más grandes. Entonces al final hay una estimación inicial que te devuelve todos los productos y todo el precio que en principio te va a costar y que casi para la mayoría de los viajes acaba siendo el precio final, salvo que haya alguna variación como que él tuvo que pasar el conductor a un parking y tuvo que pagar luego el parking, pues te cobra a ti, o si botaste el coche y al final tienes que irlo a lavar, pues eso también se le cobra después como suplemento adicional, pero al final el precio es bastante cercano en la mayoría de los viajes al precio final. Entonces, esta es como la primera estimación inicial, que es una de las... Al final, 1 billón de objetos son en realidad casi, digamos que la mitad, más o menos, como 500 millones de este tipo de estimaciones. Y luego el modelo del precio final, que ya es lo que se cobró al rider, a la persona que viaja en el coche. Es un modelo bastante semejante, pero del que ya hay menos porque es uno solo por viaje, ¿vale? De este modelo pues han sido también otros 400 millones y pico, ¿no? Y ya redondeado pues va para 1 billón. Y hay tal vez algún modelo adicional que también se haya migrado después, pero vamos, estas en la suma total de los diferentes tipos de modelos que se migraron, al final fueron 1 billón de objetos, ¿vale? Entonces, nosotros en un principio usábamos CouchDB como persistencia de estos modelos. CouchDB es una base de datos document oriented y NoSQL, que de hecho está escrita en Erlang y la verdad es que va bastante bien, los documentos se guardan en JSON, pero al final, en general, cuando teníamos todas las datos, las estimaciones en esta base de datos, los teníamos bastante, no sé si se acuerdan del mapa que puse de microservicios, nuestro principal monolito guardaba las diferentes principales entidades en CouchDB. Entonces, nosotros, a pesar de que Couch en sí no era quien fallaba, sino que nuestro proveedor, un proveedor que teníamos, tenía bastantes outages, ¿vale? Entonces, al nosotros tener ese fallo en poder leer de CouchDB, al final no podíamos presentar una estimación al usuario y al final luego el usuario no podía viajar. Entonces, esto, claro, nos afectaba considerablemente, afectaba a nuestro Tier 1, que es el poder pedir un viaje y viajar y terminarlo, nos afectaba desde el principio del pipeline. Entonces, lo que decidimos fue migrar los datos de
CouchDB afuera. Y nosotros tenemos, bueno, en general el concepto de hot and cold, de los datos que están más calientes, más recientes, que se usan más, diferenciados de los cold, ¿no? Los que están como en menos uso o que ya son bastante más antiguos, que es poco probable que tal vez se vayan a consumir. Entonces, en este sentido, nosotros estos datos que migrábamos eran principalmente los cold, los que ya teníamos almacenados de Clarify fue en el 2011, pues de años y años de estimaciones que habían hecho los clientes y que necesitamos tener porque necesitamos brindar el servicio, aunque un cliente vaya y quiera hoy ver lo que se gastó en 2011, hace 11 años, cuánto le costó un Clarify, pues pueda hacerlo. Entonces decidimos migrar a Amazon Web Services, al servicio de S3, que me imagino que lo conocen, que es simplemente para como un bucket de Amazon para guardar datos. Y decidimos crear un microservicio más en ese enjambre de servicios que se le llamó Flickr, porque significa Move en Swedish, que es un carrito que pueden comprar ustedes en el IKEA y que bueno, pues sirve para llevar cosas. Entonces lo que se decidió montar fue un sistema con varias piezas, ¿vale? Algunas ya estaban y otras se crearon. Aquí lo que podemos ver, el sistema va se lee un poco de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, la gotita de Elixir que está del lado derecho es en realidad el servicio de pricing, que se llama Products, que es el que recibe las peticiones de las aplicaciones móviles y de la web app, y que al final lo que hacía era ir a persistirlas a CouchDB. Pues lo que se hizo fue que ahora cuando empezamos la migración, empezar a escribir a CouchDB y también a Amazon S3 para no tener que volver a migrar las que se iban generando mientras se daba la migración. Entonces, se empezó a escribir en ambos sitios y al final también teníamos un migrador, que este servicio es el servicio de Flickr, que es el que iba leyendo y al final consumiendo todo lo que estaba persistido en Couch desde hace años, usando un Redis persistente, no era un Redis Classic, sino un Redis persistente, también para agregarle un poquito más de fiabilidad, en el sentido de que si se llegara a parar por algún despliegue o hubiese otro outage o lo que sea, que pudiéramos tener como el registro de en qué parte de la migración íbamos, ¿no? Entonces, el migrador leía de Couch, persistía en Redis el punto en el que iba y, por otro lado, escribía a Amazon S3. Y lo que usamos, yo creo que lo tenía Ana Yeli en la presentación pasada, dentro de los diferentes toolkits o herramientas o frameworks que tiene Elixir, es Broadway, esta librería de procesamiento concurrente de pipelines de datos, donde principalmente, no sé si han oído hablar de ella, si la conocen. ¿Hay alguien que la haya usado en producción? Bueno, pues esta librería fue también creada principalmente por Joseph Alim. Hay un video muy bueno que les recomiendo, en el que Joseph Alim explica cómo todo el proceso que hubo detrás y cómo el camino que hubo para llegar a Broadway, ¿vale? Cómo se empezó desde los Gen Servers, que ya lo ha explicado ayer, pasando por Flow, por Gen Stage y luego al final llegando a Broadway. Luego, no tengo el enlace, pero luego, bueno, si buscan en YouTube Joseph Alim Broadway, les va
pues, ¿cómo funciona? Broadway tiene el concepto, pues eso, de procesamiento de datos en un pipeline, donde tienes un productor, que en nuestro caso era CouchDB, tienes en medio uno o n procesos, que al final hacen una transformación. En nuestro caso la transformación era bastante sencilla, fue simplemente CouchDB, no sé si alguno lo conoce, pero el ID que le pone a los objetos, la clave es _ID, ¿vale? Y nosotros, por los diferentes sistemas que teníamos, y también porque creo que es más consistente que sea solo ID y no _ID, pues el procesamiento que hicimos fue quitarle el underscore, dejarlo como ID a secas, y quitarle también, como es document oriented y tiene un tema de revisiones, entonces también tiene una clave que se llama revision _ref y creo que un número, creo que el número de revisión en la que está, o sea, dependiendo de los cambios que hayas hecho. Entonces, ese en realidad no nos hacía falta, entonces en realidad el procesamiento que se hizo fue quitarle el underscore al ID y quitar el campo ref. Básicamente es eso, por lo cual nuestro proceso era bastante sencillo, era muy sencillo. Y luego al final el batcher era el que se encargaba de escribir ese proceso, ese modelo transformado a S3, ¿vale? O sea que un pipeline muy sencillo. Tenemos aquí un poco el breakdown de este pipeline, por detallarlo un poco más, donde vemos que como source tenemos las keys, o sea, los IDs de los documentos que hay que migrar. El source al final es básicamente un proceso de Elixir donde le pasa al siguiente stage su output. Este stage hace el procesamiento y luego el siguiente stage lo escribe en Amazon S3. Esto se puede, Broadway es como bastante fácil de configurar, se puede configurar el número de procesos por cada stage, ¿vale? Para tener más o menos concurrencia, depende de cada escenario. En nuestro caso, nosotros se fue como tuneando para ver cuál era el mejor resultado. Al final lo que tuvimos fue un solo proceso de source, un solo proceso de middleware, y en la sección de destination se tenían 100 procesos, porque al final la escritura dura más que la lectura y entonces y se puede hacer paralelamente, o sea, sí que se podía mandar a S3 en varios procesos. Entonces, en la parte de destination se llegó al número de 100 procesos concurrentes, ¿vale? Al final nos dio un poco el resultado de, en promedio, se puede ver como 450 keys por segundo. Se puede ver que los fallos son mínimos. Los gaps que podemos ver ahí son en el primer gap será como 1 o 2 días que se hizo alguna mejora, y también en el segundo gap un día que se hizo algún cambio pequeñito. Yo creo que parte también del tunear un poco el servicio. Al final, como podéis ver, son 450 keys por segundo, que en total nos dio un aproximado de 2 semanas que duró la migración. Esto es solamente por uno de los modelos que presenté antes, ¿vale? Entonces, esto al final no es 1 billón, sino son la mitad, más o menos, 500 millones. Pero claro, o puedes bien tener dos réplicas y hacerlas al mismo tiempo, o hacerla una después de la otra, pero que el tiempo que ha tardado son 2 semanas, el cual es bastante bueno para ser una herramienta que se creó in-house en unos días, y si hubiésemos usado alguna herramienta diferente, comercial, habría podido llegar a más tiempo, ¿vale? Mínimo
10 veces más tanto el consumo de memoria como el tiempo total de la migración. Pero bueno, ahora les cuento un poco más sobre eso. Vale, esto ya lo he comentado un poco, simplemente la idea es las estimaciones. Se empezaron a hacer la escritura a los 2 sitios, luego se empezó el servicio de Flita, que fue el que trasladaba de CouchDB a Amazon S3, y al final, cuando se completó la migración, pues fue simplemente apagar el switch para ir a CouchDB y el 100% a S3. Donde podemos ver aquí un colega simplemente confirmando que la base de datos Maxi Estimation iba a ser completamente borrada y no íbamos a depender más de nuestro antiguo proveedor. Y bueno, como punto para ir cerrando, para poder irnos a comer, nos gustaría como simplemente hacer una especie de mostrar los puntos que nosotros vimos benéficos para ver si también se podría adaptar a casos de uso que ustedes tengan y poder decidir por ustedes mismos cuándo adaptar la estrategia y si compensa en ese momento con las condiciones de cada quien o si no. Entonces, bueno, no está escrito, pero punto número 1 es el tema del tiempo que les comentaba antes. Yo no tengo mucha experiencia con Data Engineering, pero sí que colegas nuestros de Data Engineering nos comentaban que este mismo procedimiento con alguna de las herramientas, por ejemplo, creo que hay una que se llama Airflow o Dataflow, para hacer este tipo de migraciones, pero que al final intentan ser como muy generalistas y intentar y montártelas es un pollo. Entonces, el tiempo comparado con estas herramientas sí que fue bastante más rápido. Ellos comentaban de un 20x más rápido usando esta herramienta, que otra de las ventajas es, al final nosotros ya teníamos un stack, que si ustedes lo tienen en su compañía, que era de Elixir, pues no cuesta tanto el hacer el montar el servicio comparado con lo que costaría, que esto también lo decía el colega de Data Engineering, que casi hay que hacerse una carrera de datos para poder luego montar estas herramientas como Dataflow. Cuando si ya tienes en tu stack Elixir, pues ya tienes ingenieros que saben y que lo pueden montar en pocos días. Y también el agregado de que nosotros no solo que ya usáramos Elixir, sino que ya teníamos toda la infraestructura para crear microservicios en Elixir bastante rápidos que se despegaran esta infraestructura con nuestro sistema de logging, de tracing, de métricas. O sea que creando el servicio ya teníamos como todo ese graph adicional de nuestra propia infraestructura, lo cual la gráfica que les enseñé antes pues, era muy sencilla de montar porque ya teníamos nosotros Grafana y Prometheus incorporado en nuestra infraestructura y con librerías propias que nosotros hemos creado para Elixir. Entonces nos venía de gratis este tipo de beneficios y al final aportaban bastante al desarrollo más eficiente y más rápido de un servicio, ¿no? Porque a veces se puede pensar como, bueno, pero si ya existe tal herramienta, ¿para qué te vuelves tú a reinventar la rueda, ¿no? En este caso se valoró y se vio que, pues, dado toda la infraestructura que teníamos y la gente que ya tenía bastante conocimiento con el Elixir, pues lo podía llevar a cabo más rápido. Y bueno, este es el equipo de pricing que fue capaz de llevar a cabo todo esto. Y
Dentro de esta migración, ¿cómo hicieron para ejecutar las pruebas que tenían y para garantizar que justamente esta transición fuera de una forma, digamos, amigable, que no pudieran afectar a sus usuarios? ¿Tuvieron alguna estrategia para ejecutar este tipo de pruebas? Pues, bueno, yo te puedo decir lo que sé. Después también, como te digo, yo no estaba dentro del equipo, entonces también después vamos a trasladar esta duda aparte del equipo, pero lo que sí sé es que al final, por ejemplo, los checks que se hicieron para comprobar que todo se había migrado efectivamente fue esto de una distribución binomial donde tú puedes hacer un sampleo de X keys aleatoriamente y con eso te garantizas un error bastante bajo, ¿no? En nuestro caso creo que fue un sampleo de 2.000 o 5.000 keys, donde aleatoriamente escogidas del bucket de S3, al no tener ningún error, nos garantizaba un error bastante bajo, me parece que del 0,1%. Entonces, por ese lado garantizamos que la migración fue exitosa en un 99,99 de éxito, 4 nuevos. Entonces, no son los 9 nueves de ERLAC, pero bueno. Y las pruebas también, no sé si viste en la gráfica que mostré antes, al final este gap que hay aquí también fue porque se dieron cuenta de que había una especie de race condition donde se escribía S3, pero no sé si el Redis que estaba antes en el diagrama lo que hacía es que tenía las keys que todavía no se habían migrado. Y cuando ya se habían migrado se borraban del Redis, pero podía ser que hubiese una race condition donde ya se hubiese migrado y donde todavía se pillara del Redis y antes de borrarse, y entonces se volviera a migrar, ¿vale? Entonces esto al final, estos 2 días de ahí, pues fue la gente currándose y haciendo también cambios en el número de, porque al principio se empezó con más procesos, ahora te digo. Al principio se empezó con 100 procesos concurrentes en el lado del escritor a S3 en batches de 1000, pero luego se vio que bajándolo a batches de 20 tenía un poquito inclusive más de throughput de salida, porque al principio eran 250 keys por segundo, luego lo subieron después de carga a 350 keys y luego a 450 keys. Aquí no se alcanza a ver muy bien porque me parece que lo hicieron con, este es el de Journey Estimations, pero ya con el Journey total sí que se hizo ese cambio. Entonces fue un poco eso. ¿Qué más? Pues no sé si te he respondido, si se me ha pasado algo, si me acuerdo luego te comento, pero bueno, fue principalmente eso y cualquier duda adicional pues al respecto le pregunto a mi compañera y luego... Seguro. Y quizá a Brujo no le guste la siguiente pregunta, pero al final de la migración lograron apagar los sistemas legados que tenían con esta migración. No. ¿Siguieron? O sea, en la base de datos esta que mostré que borramos, sí, pero al final el sistema, nuestro monolito que es Ruby, que tiene bastante parte legacy, no, al día de hoy no lo hemos... Esto fue aproximadamente hace como 11 meses, ¿vale? Entonces el monolito al principio no se ha apagado por completo. Yo creo que nunca se va a apagar porque bueno, así son las cosas. Pero sí que borramos la base de datos y también pues, migramos fuera del proveedor que nos estaba dando bastantes outages y en ese sentido hemos crecido más en resiliencia. Gracias por compartir el caso. Gracias. Yo tengo la pregunta de, bueno, justo era la slide de la gráfica. O sea, más o menos se ve que esos datos son, la migración esta que se hace es como alrededor de los meses de verano, que entiendo que a lo mejor pueden ser los meses donde más demanda hubiera del servicio de Cabify.
no sé si fue algo porque era urgente o porque a lo mejor era la mejor estimación o que hubiera otro momento del año que fuera mejor hacer esta operación. Pues yo creo que es buena pregunta. Yo creo que como más demanda de Cabify en el año, yo sé que es más hacia fin de año. Entonces, más bien era pues que en ese momento, en los meses anteriores, o sea, que se fue acumulando el tema de tener los outages con este proveedor. Entonces, no es que haya sido particularmente en verano por esa razón, sino del clima y de las vacaciones y tal, sino por el tema de las outages que fuimos teniendo. Y no solo fue esta migración, o sea, hicimos también, al final teníamos bastantes modelos, no solo de Estimation, sino de Journeys y de otras cosas que también fueron migradas. Posteriormente, con el servicio de Flita, también la idea es que fuese reutilizable por otros equipos que después también han ido haciendo otro tipo de migraciones, porque al final tú tienes de un lado CouchDB, pero al final si tienes bien programado tu behavior en Elixir, pues al final puedes tener una implementación que lea, pues en lugar de CouchDB, de cualquier otro persistencia o sistema de input. Entonces, al final también otros equipos han ido agregando y mejorando este servicio para poder hacer otro tipo de migraciones desde otro servicio a otro producto diferente o a otro servicio también. Esa es la pregunta, gracias. Hello, so I have a question regarding performance. It seems like when you first started the project, you did double writes, so you wrote to the old and the new data stores at the same time. How much of performance degradation did you observe when you had to do double writes? Okay, so the question is that how much performance downgrade or impact we had when we started to double write on both services, right? Yes. Both services. So again, I think we can translate this to know exact numbers. We can translate this question to my teammates, but I know that for sure, in terms of the workings, internal workings of Elixir, this wouldn't imply much more workload because, as Anajeli said, the processes are lightweight processes where you can concurrently make two requests at the same time. The processing in the virtual machine are really small. So the exact increase in memory, I cannot say the number, but I know for sure that it wasn't too big. Also because we have more or less 200K requests per day of this type of requests. So this translates to more or less 2 requests per second. But in Elixir you can do the 2 requests completely concurrently, and the process that is spawned and creates the other request, the footprint is really low. Thank you. Thanks to you. Otra pregunta que quizás tenga que pasarla a tu equipo, pero digo, pasaron de CouchDB, una base de datos bastante ligera, pero una base de datos, a S3, o sea, un lugar donde volcaban datos y los leían y nada más. No le estaban sacando ningún jugo a CouchDB, ¿verdad? No estaban haciendo queries, no estaban juntando documentos, no estaban haciendo ninguna cosa que después no iban a poder hacer volcando datos en S3. Vale, a ver. Por un lado tenemos este hot que al final el servicio de productos también tiene su propio storage hot, que posiblemente será un SQL, y de ahí sí que se sacará jugo a los datos calientes. Y luego por otro lado, todo lo tenemos también, siempre obviamente lo mandamos a nuestro data lake, donde todas las estimaciones y en general todos los modelos terminan en nuestro data lake, para luego poderles minar y sacar un poco de, como dices tú, un poco de jugo.
Entonces, también otra cosa que me he acordado ahora es que no queríamos tampoco, bueno, no sé si va relacionado con tu pregunta, va un pelín relacionado. No queríamos tampoco atacar muy fuerte a CouchDB porque al ser una de la principal base de datos, no queríamos como hacer toda la migración de golpe y atacarla muy duro, ¿no? Entonces, lo hacíamos, por eso teníamos solo un consumer que pillaba pages de 300 elementos, con lo cual no tenía tampoco un impacto en CouchDB. Yo lo que quiero es hacer un poco de contexto y también anticiparnos a la próxima participación de Cabify en el próximo CodeUp para que nos sigáis contando cómo evoluciona esto, porque alguno de la organización estaba conmigo como alumno hace 3 años, puede ser, cuando Ramón vino aquí a la Universidad de Coruña a contarnos cómo iban a transformar su monolito en microservicios de Vision. En aquel momento el monolito era enorme y ahora, si lo hubiera traído hubiera sido genial, porque tenía la transparencia que nos compartió en aquel momento y ahora la foto que nos has contado tú, aún está un poquito de ese monolito en Ruby, pero es mucho más pequeño del que nos enseñó. Sí, poco a poco lo vamos haciendo más Pues es genial porque en aquel momento pues, compartió cómo era ese proceso, también parte de la parte de convencer a otras partes del equipo y del management, y cómo bueno, pues los resultados habían ido convenciendo a los que más reticentes estaban. Ahora hemos visto una siguiente etapa y la siguiente va a estar ahí pequeñito. Sí, estaremos encantados de teneros aquí y de verlo y que nos contéis todas estas cosas interesantes. Claro que sí, también cualquier otra duda adicional, que yo no hago exactamente temas de pricing, pero también hago mucho Elixir en Cabify. Yo estoy en el equipo de business, que esto es Cabify para empresas, donde tenemos, por ejemplo, una API pública para poder a otras empresas como casi que montarse su propia app para que puedan pedir sus empleados o integraciones con externos. No sé, por ejemplo, empresas de renta de coches, donde le ofrecen al usuario que para ir a por el coche, pues que le manden un servicio de Cabify y el usuario pueda ver en la del proveedor pues cómo viene su Cabify y todo esto. Yo estoy en esa parte, en el desarrollo de la Public API, en el desarrollo de soluciones para empresas, entonces también ahora en la comunidad así podemos comentarlo. Pues muchísimas gracias.